9 de la mañana, 30 minutos. ¿Cómo están? Siempre es un gusto saludarlos. Bienvenidos a este servicio informativo en pantalla de la televisión pública. Vanessa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Abraham? Muy buenos días. Un saludo cordial para todos los habitantes de la costa ecuatoriana en esta mañana. Hoy es miércoles 15 de junio y comenzamos como siempre con nuestros titulares. Bienvenidos, bienvenidos. La Feria Solidaria para la Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas convoca a expositores de varias provincias. Autoridades esperan llegar a las 90.000 cuentas activas de dinero electrónico según el director del Servicio de Rentas Internas. Comerciantes de Huaquillas y Lojas están a la expectativa ante la pronta puesta en vigencia de la canasta comercial fronteriza. En lo internacional, Nicolás Maduro anuncia nueva etapa de diálogo con Estados Unidos. Arrancamos con el desarrollo de la información. En el caso de los hermanos Isaías, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un fallo. En este se afirma que jamás el Estado ecuatoriano violó los derechos civiles de William y Roberto, ex dueños de Filambanco. William y Roberto Isaías. Veamos. El pasado 6 de junio de este año, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió el dictamen sobre el caso de los hermanos Isaías. Al hablar de la parte legal, dice: no existe violación a las garantías del debido proceso. Los procesos penales han sido canalizados a través de jueces y órganos jurisdiccionales debidamente integrados y competentes conforme a la ley, garantizando de este modo la objetividad, independencia e imparcialidad de sus decisiones. Los hermanos Isaías también argumentaron una prisión política por parte del Estado ecuatoriano en su contra, pero el comité sobre este punto establece: las declaraciones públicas emitidas por los representantes de las funciones ejecutiva y legislativa respecto del caso Filambanco no incidieron en la independencia e imparcialidad de los jueces que declararon culpables a los Isaías por el delito de peculado. En el informe, el Comité de Naciones Unidas además hace referencia a la queja de los hermanos Isaías sobre una supuesta violación de sus derechos y señala: en la tramitación del proceso penal contra los hermanos Isaías, no se vulneró su derecho a ser juzgados sin dilaciones indebidas. Se confirma que las y los jueces de la República han atendido absolutamente todos los requerimientos planteados. Igualmente, el comité no admitió la queja planteada sobre la violación al derecho de la libertad personal. Finalmente, el dictamen ratifica que en este caso no se ha perseguido a personas, sino actos delictivos bajo el principio de legalidad. La justicia ecuatoriana determinó que los hermanos Roberto y William Isaías son culpables del delito de peculado. Fueron sentenciados a 8 años de prisión. Actualmente residen en los Estados Unidos, país al que llegaron en el año 2000. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas es un órgano convencional formado por 18 expertos independientes que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los estados que lo han ratificado, entre ellos Ecuador. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Mientras, el fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, ratificó que la Fiscalía insiste desde hace varios años en la extradición de los hermanos Isaías. Además, explicó que el fallo de la Comisión de las Naciones Unidas confirma que el Ecuador mantuvo un adecuado proceso penal en este caso. Escuchemos. Bueno, nosotros llevamos desde hace muchos años solicitando la extradición de la familia Isaías. Tenemos ya por pedido del Departamento de Estado de los Estados Unidos que elaboráramos un informe sobre la razonabilidad financiera de la sentencia de los jueces. Ese informe fue presentado. La respuesta que tuvimos es que era muy extenso. He revisado justamente esta tarde el informe, es un informe de apenas 15 páginas en la que se demuestra a través de una pericia financiera la razonabilidad de la sentencia, que coincide justamente en la opinión de la Corte de Derechos Humanos, que dice que el proceso llevado contra los hermanos Isaías guardó toda la conformidad necesaria de un país que persigue una infracción tan grave como la que se logró probar. Hay una crítica al tema de la transferencia del dominio de estos bienes hacia el sector público. Ese es un proceso que estuvo reglado, que está en la legislación ecuatoriana y por lo tanto tampoco ha sido materia de observación de parte de ellos, ¿no?
6 de la mañana, 36 minutos, y varias reacciones se han generado por el dictamen de la Organización de las Naciones Unidas. El expresidente de la Junta de Acreedores de Filambanco opina que se debe continuar con la tarea de ejecutar las sanciones establecidas por la ley a los responsables. Fueron 750.000 afectados aproximadamente por la crisis bancaria de 1998-1999. Alrededor de 1.400 millones de dólares en depósitos e inversiones, y con un saldo de más de 20.000 personas que no han recibido su dinero luego de la crisis financiera más importante de la historia ecuatoriana. Los hermanos Isaías son directamente responsables de este descalabro nacional que no solamente afectó a Filambanco en el Ecuador, sino a otras instituciones a nivel internacional. Luego descubrimos que había muchos fideicomisos secretos y ocultos, como el REITS, por ejemplo, que tenía unas entretelones del poder muy grandes. Son cifras y datos que recuerda el expresidente de la Junta de Acreedores de Filambanco y que es necesario mantenerlas presente, advierte, luego de que se hiciera público el rechazo del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a los alegatos de los banqueros Roberto y William Isaías sobre una supuesta vulneración de derechos estipulados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte del Estado ecuatoriano. La decisión de organismos internacionales como las Naciones Unidas no hacen otra cosa que recordarnos que debemos profundizar todavía este tema. Una parte es la sentencia a los hermanos Isaías en la parte penal, pero hay otras consecuencias económicas y sociales que también deben profundizarse. El exgobernador del Guayas y analista socioeconómico, Leonardo Vicuña, considera que dicho fallo posibilita a la Cancillería impulsar nuevamente la repatriación de los hermanos Isaías. Estamos hablando de cientos de miles de ecuatorianos que tuvieron que emigrar, gente que inclusive se suicidó. O sea, toda esa afectación social es terrible y esa es una deuda que tienen que pagarla. Es el caso de Alfonso Moreno, que perdió prácticamente todos sus ahorros alcanzados durante una vida de trabajo, pero además con un efecto adicional. Y esa fue la causa de mi enfermedad, que me dio una trombosis hace tantos años. Tuve que andar mendigando a todas partes porque no tenía nada ni siquiera para darles de comer a mis hijos. Y a pesar de que la responsabilidad apunta a muchos más, a criterio de Yerbe, la sentencia y condena en el caso de los hermanos Isaías, emitida en abril de 2012, a 8 años de prisión por malversación de fondos de los depositantes, debe ser inquebrantable a pesar del poder económico y político que se expresa dentro y fuera del país, sostiene. Es un asunto que el país no puede olvidar y sobre todo no puede darse un escenario que implique una nueva experiencia de esta misma naturaleza. Por lo tanto, los responsables, como el caso de los Isaías, tienen que ser sancionados. La defensa de los hermanos Isaías cree que es incorrecta la interpretación del dictamen del Comité de Derechos Humanos y que, por el contrario, dice, debería haber un resarcimiento. Y eso implica devolución de todos los bienes confiscados que no hayan sido vendidos o cedidos, la indemnización por equivalente de todos aquellos bienes que hayan sido cedidos o vendidos. De todas maneras, el canciller Long indicó que tanto en el proceso penal como en el de carácter civil, de acuerdo al Comité de Derechos Humanos, no se determina violación a derechos. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 6 de la mañana con 40 minutos, varios clientes de la institución financiera Proinco se acercaron a la matriz en Quito para conocer quién responderá por sus haberes. Esto luego de que la Superintendencia de Bancos informara que la entidad entró en un proceso de liquidación al detectarse irregularidades. Son 70 millones de dólares los cuales 3 empresas relacionadas con Proinco habrían captado sin contar con la autorización de la Superintendencia de Bancos, por lo cual se ordenó la liquidación forzosa de la sociedad financiera tras determinarse un hueco patrimonial de 11.5 millones de dólares. Esto generó la preocupación de varios clientes, quienes acudieron en busca de respuestas. Nosotros hemos confiado en ellos y ellos ahora tienen que respondernos de esa confianza que nosotros hemos tenido en ellos. Posiblemente les dejen negociar para ver si que pagan. ¿Cuánto le deben a usted, por ejemplo? A mí unos 11.000. ¿Cómo vamos a esperar que los vendan los terrenos para que nos cubran las pequeñas, medianas y grandes cantidades? ¿Cómo haremos?
El presidente de Proinco, Santiago R., fue detenido en la madrugada del pasado sábado y se abrió una instrucción fiscal que investiga un supuesto delito de estafa. La esposa del imputado defiende su inocencia. Que siempre lo único que ha hecho es trabajar por la gente, no se ha enriquecido, o sea, todo, él siempre ha hecho las cosas bien. En el comunicado de la Super de Bancos se sostiene que se realizó un programa de supervisión intensiva con el cual se logró que Proinco Sociedad Financiera S.A. pague a la mayoría de sus acreedores, quedando pendientes 9 depositantes por el valor de $280.000, los cuales estarían cubiertos por el seguro de depósitos, aunque los representantes de la entidad aseguran poseer bienes para cubrir estos haberes. Que por favor confíen y nos den la oportunidad de seguir encaminando lo que ya estaba empezado, ¿no? El fiscal del caso, Diego Correa, tiene 90 días para desarrollar la instrucción fiscal que sustente los cargos que se le imputan a Santiago R. César García, Ecuador TV. 6 de la mañana, 41 minutos. En Cartagena, Colombia, se desarrolla el Congreso Mundial de Medios Informativos número 68, que reúne a representantes de 65 países. En este foro tenemos las imágenes. Los dueños de algunos medios de comunicación criticaron las políticas que impulsa el gobierno ecuatoriano. Autoridades y académicos entendidos en este tema aseguran que ven a los medios independientes como su principal enemigo. Un argumento ajeno a la realidad nacional, aseguran, en la cual la aplicación de la ley de comunicación no ha limitado la libertad de expresión. Y pasamos al ámbito académico porque en la Universidad de Guayaquil se reunió el Consejo Universitario. Este propósito tuvo a analizar cómo va la investigación que realiza la Fiscalía sobre el título de cuarto nivel del ex rector Roberto Casís, quien asegura la validez del documento. Mientras Enrique Santos, integrante del Consejo de Educación Superior, manifiesta que existen contradicciones en la justificación que hizo Casís. Bien, hasta ahora hacemos un enlace con nuestra compañera Mirta Carrillo. Ella se encuentra en la capital de la provincia Manabita, en Portoviejo, donde nos ofrece actualizaciones a esta hora. Mirta, adelante. ¿Qué tal, Abraham, amigos televidentes? Buenos días. Esta transmisión desde el centro de la ciudad de Portoviejo, la capital de los Manabitas, se levanta con una mañana muy fresca para nosotros, para decir es una mañana algo fría. En el centro de Portoviejo, en las calles Sucre y Olmedo, junto al Parque Central. Les mostramos un poco el ambiente que tenemos a esta hora. Estamos escuchando, está marcando por ahí la hora ya el reloj de la gobernación de Manabí. 15 minutos para las 7 de la mañana. Les contábamos que ya el movimiento es algo normal a esta hora por esta calle, por la calle Sucre. Las calles aledañas están aún cerradas por el proceso de demolición de algunos edificios, también de que se retiran los escombros que aún permanecen en las vías. Les voy a contar que la Feria Solidaria Expo Reconstrucción para Manabí y Esmeraldas arrancó ayer y culminará este domingo. Hay expositores de varias provincias. Aquí se lo contamos. El principal interés de los asistentes a la feria es conocer materiales y precios para levantar una nueva casa. Tiene una manera de construir mejor que se construían antes, porque ahorita va a cambiarse todo el sistema de construcción, se va a cambiar. La Expo Reconstrucción, con 46 stands, oferta una amplia gama de artículos desde varillas y bloques hasta viviendas listas para ser habitadas, con estructuras de metal, aluminio, madera y caña. Como queremos también un poco dar a conocer toda la estructura y todos los detalles técnicos que tiene que tener la casa en caso de cualquier sismo futuro. Estamos ofertando perfiles de aluminio extruido, tenemos en colores natural, blanco, maderado. La banca pública como el BIES y CFN y la banca privada participan con interesantes planes de financiamiento. El MIDUBI también como institución pública y la misión de ellos también es velar porque las formas de construcción sean aplicables al territorio, al terreno donde se van a construir. Desde el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad se destaca que el fortalecimiento de estas alianzas permitirán que las provincias de Esmeraldas y Manabí se reconstruyan a mejor ritmo. Se ha cuantificado un daño de más de 3.300 o 3.400 millones de dólares, de los cuales el Estado va a responder con cerca de 2.200 y tantos millones de dólares. Pero es imprescindible la participación de la empresa privada. La feria en Portoviejo tiene entrada libre y estará a disposición del público hasta el domingo 19 de junio. Con cámaras de Felipe Jurado y Carlos Burgos, Mirta Carrillo, Ecuador TV.
Y el apoyo para la reconstrucción continúa. 375 bonos de viviendas han entregado hasta la fecha a los damnificados por el movimiento telúrico. Solo Ban Ecuador ha desembolsado más de 7 millones de dólares. Veamos un resumen de cómo avanza el proceso de reconstrucción de las provincias afectadas. Según la Secretaría del Comité de Reconstrucción, hasta la fecha se removieron 1 millón de metros cúbicos de escombros, el equivalente a 500 piscinas olímpicas. Una tarea que se realiza a las 24 horas, los 7 días de la semana, indicó el primer mandatario en su último enlace ciudadano. Trabajan 400 volquetas en esta tarea, lo que ha generado más de 1.000 empleos directos. Hasta la fecha se han demolido más de 2.000 edificaciones y otras 800 están en proceso. La atención a los damnificados se centró en mejorar su calidad de vida. Hasta el 13 de junio se pagaron 461 bonos de acogida, 415 bonos de alimentación y 10 bonos de alquiler están con la solicitud procesada. Esto a través del Registro Único de Damnificados. Este es el que nos permite poder focalizar de mejor forma todas las acciones y programas que desde el Frente Social y desde otros frentes se plantean. A estos beneficios se suma la entrega de bonos orientados a la reparación de casas o dotación de viviendas. Desde junio está en marcha el Plan Reconstruyo Ecuador. A través de él, el Midubi otorgó 375 incentivos de vivienda. Los beneficiarios son de las provincias de Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo de los Sáchilas. Pedro Falcones es uno de los favorecidos. Porque ahí vino el Midubi, subieron ahí arriba y me vieron la casa como estaba. Entonces al tercer día me llamaron para que fuera ya a la Acuarela 2, que había salido favorecido con un bono. Así también están en construcción 26 unidades educativas provisionales, 24 para Manabí y 2 para Esmeraldas, dando cobertura a más de 50.000 alumnos. Arrancamos ya con el programa de construcción de unidades educativas siglo XXI. Tenemos previsto en este año construir al menos hasta diciembre 55 unidades educativas siglo XXI. En el sector productivo, el gerente de Ban Ecuador informó que 770 familias de Manabí son beneficiarias de créditos, lo que representa 7,7 millones de dólares entregados. Y en el cantón Muisne, en Esmeraldas, 150.000 dólares. Otorgamos créditos de hasta $20.000 a un plazo de hasta 10 años y con la posibilidad de periodo de gracia de hasta 6 meses, a una tasa de interés bastante competitiva de alrededor del 12% anual. Estas son varias de las acciones asumidas a 2 meses del terremoto más fuerte registrado en el país en las últimas décadas. Olga Velasco, Ecuador TV. La reconstrucción de viviendas va de la mano con la reactivación económica. Hoy en la parroquia Picuazá se dará un importante convenio entre la empresa Tesalia y el gobierno provincial de Manabí para la dotación de equipos a pequeñas tiendas y que puedan reiniciar sus negocios. También el ministro de Educación, Augusto Espinosa, está previsto haga un recorrido por el campamento educativo de la parroquia Picuazá, perteneciente acá a la ciudad de Portoviejo. Hasta aquí las noticias desde el centro de la capital de los manabitas. Vamos a la capital de la República con Vanessa Hervás. Buenos días. Buenos días, Mirta. Muchísimas gracias. Estaremos atentos a tus reportes en nuestras próximas emisiones. Pero ahora hablemos del ámbito legislativo, porque asambleístas de diferentes bancadas se refirieron al aporte voluntario que establece una resolución aprobada por el Consejo de Administración de la Legislatura. El 19 de abril, 3 días después del terremoto que golpeó la zona costera del país, el Consejo de Administración Legislativa aprobó una resolución en la cual se establece que los legisladores y funcionarios de la Asamblea Nacional entreguen un aporte voluntario del 10% de su salario durante 2 meses en beneficio de los damnificados por el sismo. Recordemos que esto no solamente funcionó a nivel de asambleístas, sino de todos los funcionarios legislativos. El aporte era voluntario, solamente era de manera obligatoria para los miembros del CAL. A la fecha hay quienes han aceptado hacer la donación por 1 o 2 meses, pero también hay quienes no registran la donación. Gabriel Rivera, de Esmeraldas, es uno de ellos. Él explica que en su caso hizo entrega directa de donativos en territorio. Yo visité los sectores damnificados, la zona cero, con pañales, que yo los he puesto, de mis recursos, con agua, con comida. Similar fue la respuesta de la legisladora Soledad Buendía, quien aseguró haber viajado a Manabí y Esmeraldas con brigadas de ayuda. Muchos asambleístas de bancada de país y de otras bancadas fuimos en convoys con ayudas de diferente índole hacia los damnificados. Ramiro Aguilar, legislador de oposición, a pesar de votar en contra del proyecto de ley de solidaridad, hizo la donación tal cual lo establece la resolución adoptada por el CAL. Sin embargo, el parlamentario ratifica el carácter voluntario de dicho aporte. No cometan el error de crear una moral general. Aquí hay que responder cada uno,
Fue Wilson Chicaiza del movimiento Creo quien a través de varios medios publicó la lista de los legisladores que no registran los donativos, entre ellos compañeros de su propia bancada. Como le digo, de Creo hay 6 legisladores, pues, y si tienen alguna inquietud deben consultarles a ellos. Cabe mencionar que días después llegó hasta la Asamblea el proyecto de ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana, que finalmente fue aprobado y mediante el cual se fija el aporte de un día de salario a trabajadores del sector público y privado. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Información fuera de nuestras fronteras. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el gobierno de su país iniciará una nueva etapa de diálogo con Estados Unidos. Esto tras un encuentro entre la canciller venezolana Delcy Rodríguez y el secretario de Estado norteamericano John Kerry, que se realizó en el marco de la Asamblea General número 46 de la Organización de Estados Americanos en República Dominicana. Ellos propusieron que iniciemos una nueva etapa de diálogo con nuevos canales de comunicación y un conjunto de encuentros a alto nivel de manera inmediata, y yo le dije a la canciller, aprobado, vamos a iniciar ese conjunto de encuentros a alto nivel, estoy de acuerdo. Yo estoy listo para designar embajador en Washington nuevamente, estoy listo. Eso sí, que venga a respetar sobre la base del derecho internacional. Mientras tanto, en Brasil, el Consejo de Ética suspende por 10 años al presidente del Congreso, Eduardo Cunha. Investigaciones también revelan nueva información sobre el atacante en Orlando, esto en Estados Unidos. Tenemos más noticias del mundo a continuación para ustedes. El Consejo de Ética de la Cámara de Diputados en Brasil aprobó con 11 votos la destitución de Eduardo Cunha como diputado. Su separación se dio por ocultar cuentas bancarias en el exterior. La decisión ocurre una semana después que el Procurador General de la República pidiera al Supremo Tribunal Federal la prisión de Cunha por su vinculación en el caso de corrupción de Lava Jato. Cunha anunció antes de la votación que planeaba apelar cualquier resultado si fuese negativo para él, además de ser el impulsor del proceso de juicio político contra Dilma Rousseff. Las investigaciones por parte de las autoridades del FBI en los Estados Unidos revelan que el autor del tiroteo en Orlando visitó varias veces el bar gay donde atacó. Al parecer lo hizo junto a su esposa, por lo que se iniciarán entrevistas a los familiares de Omar Mateen. Este jueves el presidente Barack Obama llegará a la Florida para reunirse con los familiares de las víctimas. Detienen en Argentina a un alto funcionario kirchnerista cuando ocultaba $8 millones en un monasterio. Se trata del exsecretario de Obras Públicas, José López. Su captura ocurrió cuando arrojaba hacia un edificio bolsos con dinero y joyas. Fanny Lara, Ecuador TV. De la mañana, 54 minutos, y qué hermosa postal de uno de los lugares donde se juegan los partidos de la Copa América. Ya es momento de los deportes. Se encuentra nuestro compañero Diego Valencia listo para las actualizaciones. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y buenos días, Abraham. Era la imagen del Century Link Field de Seattle, el lugar donde se va a disputar el partido entre los dos rivales, Estados Unidos y la selección ecuatoriana. En la siguiente nota iniciamos el segmento con una mayor amplitud de conocimientos acerca de lo que significa este escenario deportivo, que entre otras cosas tiene 67,000 asistentes. Para cuando juegan los partidos de fútbol tradicional, esta se baja a 39,000, entre otras cosas, como lo hemos dicho, como por ejemplo esa carpeta de pasto natural y artificial que se mezclan para poder sostener los partidos, sobre todo del fútbol de la Major League Soccer. Esto lo revisamos en la siguiente nota. Un estadio multifuncional. El Century Link Field de Seattle, Estados Unidos, sirve para acoger tanto la liga profesional de fútbol americano con los Tiburones de Seattle, como el soccer de la MLS con el equipo de los Seattle Sounders. El estadio también fue una de las sedes de la Copa de Oro del 2005, 2009 y 2013, con capacidad máxima de 67,000 espectadores, pero reducida para partidos regulares de la Major League Soccer a 39,000. Para la Copa América Centenario, este recinto ya albergó el partido que Perú le ganó a Haití en la jornada inaugural del Grupo B, y el tercero y último encuentro de la fase de grupos entre Argentina y Bolivia. Entre las particularidades del Century Link Field de Seattle
se destaca que para la competencia se instaló una carpeta de pasto natural sobre la artificial, original del escenario deportivo. Como todos y cada uno de los 10 estadios que albergan esta Copa América, su imponencia se refleja a la distancia, desde el puente que atraviesa el lago Washington, como anticipando lo que se va a apreciar en su interior. Siente la magia en una noche que no tiene final. Con las manos para arriba, dale. Una victoria y 2 empates es el resultado que hasta el momento viene teniendo la selección ecuatoriana. Y en la siguiente nota vamos a hacer un repaso, sobre todo en cuanto al análisis y el rendimiento en lo individual y en lo colectivo del equipo que enfrentará a Estados Unidos este próximo jueves en el marco de los cuartos de final de la Copa América Centenario. Ecuador sueña con llegar a la segunda semifinal de una Copa América, luego de que en 1993, cuando fue sede de aquel torneo, cayó ante la selección mexicana. Ecuador cumplió con uno de los objetivos primordiales en la fase de grupos de este campeonato, clasificar a las instancias finales, luego de 19 años, que no pudo argumentar esa búsqueda en los distintos procesos deportivos. Empató sin goles ante Brasil, empató 2-2 ante Perú y goleó 4-0 a la selección haitiana, un total de 6 goles convertidos y 2 en contra para quedarse con más 4 de gol diferencia. Varias de las apariciones importantes que tuvo el elenco ecuatoriano, dirigido por Gustavo Quinteros, en los encuentros ante Brasil, Perú y Haití, constan Esteban Dreher, que aunque solo tuvo la oportunidad de jugar en el primer partido, mantuvo su arco en 0 y fue la principal figura ante la canariña. Dentro del esquema defensivo hubo consolidación del zaguero Arturo Mina, defensor de Independiente del Valle, que luego de su gran actuación en la Copa Libertadores de América, ha mantenido la regularidad en el equipo de todos. Otro de los soportes fundamentales en la defensa ecuatoriana ha sido el lateral por izquierda Walter Ayoví Corozo, quien mostró su experiencia y categoría en cada uno de los compromisos. En el mediocampo, el acompañante de Cristian Novoa, a pesar de las críticas constantes de muchos, ha estado Carlos Grueso, jugador que también ha actuado en los 3 partidos. Por su parte, Antonio Valencia y Jefferson Montero, con momentos indistintos en cada uno de los encuentros, fueron subiendo sus niveles de juego a medida de las exigencias que daba la competición. En el ataque, ante la ausencia de Felipe Caicedo, impuso su sello goleador, Ener Valencia, quien se ha convertido en la carta de gol del equipo ecuatoriano, que espera el próximo jueves ante Estados Unidos dar uno de los golpes deportivos importantes en esta Copa América Centenario. 6 de la mañana con 58 minutos. Bienvenidos y buenos días a quienes se unen a la señal de Ecuador TV. Y así como lo hacemos con la selección de Ecuador, lo propio con la selección de Estados Unidos. La siguiente nota muestra una evaluación y un análisis de lo que ha sido hasta el momento el primer objetivo de la selección estadounidense, el haber clasificado a los cuartos de final de la Copa América Centenario. Todo es ganancia, dice el alrededor de esta selección de aquí en adelante, que espera seguir sorprendiendo en esta edición del evento ecuménico. La primera fase en el grupo A culminó y dejó a las selecciones de Estados Unidos y Colombia como clasificadas, primera y segunda respectivamente. Ambas selecciones eran las favoritas para acceder a la siguiente fase, tal como sucedió, no dejando sorpresas en el grupo, donde también se encontraban Paraguay y Costa Rica, siendo considerado uno de los grupos más parejos de la Copa América Centenario. El inicio de los locales no fue el más auspicioso. Cayó en la apertura del torneo 0-2 ante Colombia, que futbolísticamente fue superior al equipo que dirige el alemán Jürgen Klinsmann. Presionados por no quedar eliminados prematuramente, el segundo partido se convertía en una prueba de fuego para los norteamericanos. En el partido frente a Costa Rica, mostraron un nivel y funcionamiento completamente diferente a lo visto ante los cafeteros. Vencieron 4-0 a los ticos, con una participación destacada de sus mejores valores, como Dempsey, Jones, Wood y Susi, quienes se encargaron en devolver la alegría y el sueño de la clasificación a los norteamericanos. En el último partido del grupo enfrentaron a Paraguay. Dempsey volvió a ponerse el traje de figura y marcó el único tanto que le sirvió para clasificarse a cuartos de final. Y con la caída sorpresiva de Colombia, se adueñó Estados Unidos del primer lugar, donde terminó con 6 puntos, más 3 de gol diferencia, mismo puntaje que Colombia, quien solo logró 2 goles a su favor. El conjunto norteamericano ahora se medirá a Ecuador y buscará clasificar por primera vez a semifinales del campeonato más antiguo del mundo. Esta
Es su cuarta participación en Copa América. Antes estuvo en 1993, 95 y 2007. Su mejor posición fue en 1995, donde quedó en cuarto lugar. Revisamos a continuación cómo quedan las llaves de los cuartos de final de la Copa América Centenario, en que la selección ecuatoriana tendrá que enfrentar a los Estados Unidos. Es la primera llave. La segunda, Perú frente a la selección de Colombia. Argentina medirá a la selección de Venezuela. Y México frente a Chile. Son las 8 mejores selecciones de la Copa América Centenario. Ecuador, reiteramos, este jueves a las 20:30, se medirá en Seattle a la selección local, la anfitriona de esta Copa América Centenario. Y en este grupo no se encuentra la selección de Brasil. Todo esto ha provocado que la reacción tanto de la afición como de los medios de comunicación deportivos en este país empiecen con una serie de críticas que han degenerado en la despedida del técnico Dunga. Muchos aparecen como sus potenciales reemplazantes. Tras reunirse con el seleccionador en Río de Janeiro, la cúpula de la Confederación Brasileña de Fútbol anunció en un comunicado que decidió disolver el cargo de seleccionador al técnico Dunga y a todo su equipo de entrenadores. La decisión se tomó después de que Brasil cayera eliminada en la primera fase de la Copa América Centenario, que se disputa en Estados Unidos, lo que no había ocurrido desde la edición de 1987, jugada en Argentina. En los 3 partidos jugados, Brasil empató sin goles con Ecuador, goleó 7-1 a Haití y cayó con un gol polémico 1-0 ante Perú, pese a que la eliminación de la Copa América precipitó la decisión anunciada por la Confederación Brasileña de Fútbol. Se venía conjeturando sobre la posible destitución de Dunga, debido a los decepcionantes resultados obtenidos desde que asumió el cargo tras el Mundial de Brasil 2014. En esta su segunda etapa, con Dunga, Brasil ganó 12 partidos, empató 5 y perdió 3. Además, la selección brasileña no pasó de los cuartos de final de la Copa América disputada en Chile 2015. Tampoco en la fase de clasificación sudamericana para el Mundial de Rusia 2018. Brasil ha estado a la altura y actualmente marcha sexta, posición que podría dejarla fuera de la cita mundialista. En su primera etapa al frente de la selección de Brasil, Dunga sumó 37 victorias, 11 empates y 6 derrotas. La prensa local afirma que el próximo seleccionador puede ser el entrenador del campeón Corinthians, Tite, quien ya habría rechazado la propuesta en 2 ocasiones. Cerramos esta primera parte de los deportes en Noticias 7 con una nota curiosa que tiene que ver con la Copa América Centenario. En esta ocasión, Soledad Rodríguez nos lleva hasta la edición 2011 que se desarrolló en Colombia. Con las miradas de la afición futbolera de América puestas en el certamen continental de Estados Unidos, hoy repasaremos una nueva historia curiosa relacionada con el torneo, donde una casualidad de nombres unió sus destinos. Cuenta la anécdota que la selección cafetera y México se enfrentaron en la final de Colombia 2001, en un encuentro que terminó saldado con victoria de 1-0 para los locales. En los arcos de ambos combinados se encontraban Óscar Córdoba y Óscar Pérez, respectivamente. Tan espectacular el remate como la parada del arquero que fue. El detalle especial y bastante peculiar es que un mes antes se habían enfrentado en la final de la Copa Libertadores estos mismos guardametas. Córdoba defendiendo a Boca Juniors y Pérez al Cruz Azul. Goleador. Uy, qué bien Córdoba, notable Óscar, brillante, el arquero colombiano, el arquero que defiende el arco de Boca. Sin embargo, y para lamento del cancerbero mexicano, también esa final de clubes la ganó el colombiano. Pero sin duda ambos se merecen un Óscar. Boca acaba de ganarle al Cruz Azul por 1-0. Con esto culminamos esta primera parte de los deportes esta mañana. Lo que viene a continuación, más noticias. Buenos días. Muchísimas gracias a Diego Valencia. Estaremos esperándole más adelante en esta misma mañana porque queremos saber cómo es la preparación de este encuentro deportivo. Por fin Ecuador en cuartos de final. Y ya viene Pensamiento Crítico. Carlos Rabascal tiene a 2 invitados especiales para que usted comparta con él Pensamiento Crítico. Ya volvemos con más. Esto es Noticias 7 como siempre. Gracias por su preferencia. A partir de ahora, entrego la administración de mi casa en tus manos. Tus palabras las obedecerá todo mi pueblo.
Solamente en el trono seré más grande que tú. Una inesperada decisión da un giro a la vida de José. Sueños de Egipto. Hoy, 19:30. ¡Esta será tu esposa! Ecuador TV, somos todos. Una pareja sin par, Alexandra Cusme y Dumas Mora, divulgan las ricas tradiciones orales del Manabí profundo. El hombre montubio o la mujer montubia aprendió a hacer de su palabra la esencia de su ser. La Caja de Pandora. Este sábado, 20 horas. Ecuador TV, somos todos. Hoy es un gran día para empezar, cumplir tus sueños y llegar lejos. Porque estás en el mejor lugar para crecer, emprender, innovar. No eres el de antes y estás orgulloso. Estás en el mejor lugar para cumplir tus metas, crear, inspirar, porque estás en un lugar donde te apoyan, te conocen y te entienden. Hoy estás en el mejor lugar. Banco del Pacífico, tu banco. El análisis sobre el manejo geopolítico del precio del petróleo. Las consecuencias y los desafíos de las economías rentistas. En Mundo al Revés. Este jueves, 22:30. Bienvenidos a Pensamientos Críticos, amigos televidentes. Tenemos la presencia de la asambleísta Pamela Falconi, quien fue ponente del proyecto de ley de medicina prepagada, a quien la saludo y le doy la bienvenida. Pamela Falconi, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la oportunidad. ¿Por qué era necesario una ley, o por qué es necesario una ley de medicina prepagada? Bueno, la ley vigente en el Ecuador es del año de 1998, una ley que no tiene reglamento, por ende no puede ser aplicable. Revisando sus artículos, tanto el artículo 15 y 16 de la ley, nos deja en manifiesto solamente el interés empresarial que tiene. Por ejemplo, en el artículo 15 dice que los usuarios que contraten medicina prepagada solo pueden generar reclamos a la misma empresa, es decir, a la misma empresa de medicina prepagada que en algún momento le negó la cobertura o no pagó. No había un organismo de control que supervigile y garantice la atención al cliente en términos de calidad, eficiencia y oportunidad. Así, y también cuando uno genera reclamos, por ejemplo, en el caso de no coberturas, no pagos o simplemente la negación del servicio. El artículo 16, en cambio, manifiesta que cuando uno contrata un plan, un contrato, estos son revisados por las direcciones provinciales de salud en el país. Esto tampoco se dio. Entendiendo la complejidad de un plan y contrato que contengan las medicinas prepagadas, en la cual no solamente se tiene que ver los precios, las coberturas, sino también la prestación de terceros que compran estas empresas. Y en este momento, el proyecto de ley que ya pasó por el segundo debate, contempla qué órgano regulador y controlador donde la ciudadanía puede acudir en algún tipo de reclamo. Algo importante de esta ley que recoge ambas autoridades competentes. En el área de la salud le corresponde a la Autoridad Sanitaria Nacional revisar los planes, contratos, cobertura, los precios y también las sanciones administrativas y la revisión de compra a terceros, porque hay que recordar que estas empresas compran a clínicas, hospitales y otros equipos de medicina, compran servicios. Esto le corresponde a la Autoridad Sanitaria Nacional. En lo que concierne a la parte societaria financiera, es la Superintendencia de Valores, Compañías y Seguros la encargada de vigilar, por ejemplo, que contengan capital mínimos, que tengan patrimonio, reservas técnicas y todo lo que concierne a la regulación, como cualquier institución que capta, que recibe dinero de parte de los ciudadanos. Vamos por partes y concentrémonos un poco en el usuario, es decir, en el paciente, en el ciudadano. Es decir, queda claro quién controla la parte societaria y financiera, que es la super de compañía, y queda claro del tema del Ministerio de Salud o a través de las direcciones de salud en términos de revisar tarifas, en términos de revisar tablas, etcétera, etcétera. Pero yo, paciente, si tengo un reclamo, ¿a quién acudo? Bueno, hay todo un capítulo de sanciones, hay acuerdos mutuos. El primero siempre buscamos que tanto el usuario como la empresa lleguen a acuerdos, y a partir del artículo 39 hay todo un régimen de sanciones, donde el ciudadano puede, por ejemplo, por causas administrativas hacer su reclamo, o sea, por ende, al tema de salud le corresponde a la Autoridad Sanitaria Nacional o también a la misma super de compañías, valores y seguros. Un enfoque importante, pero ahí Carlos. No está muy definido, no está claramente definido, porque, a ver, el tema es que quede claro.
el ciudadano tiene que tener claro, o acude a la supra de compañía o acude a la dirección de salud. Es decir, si el día de mañana no me reconocen el valor de una indemnización, producto de un reembolso o producto de una cobertura, yo tengo que saber claramente a quién acudo, porque si tengo dos organismos de control y no sé a quién acudir, voy a perder tiempo. No, aquí deja establecido, por eso le decía, dentro del artículo 39 hasta el artículo 41 de los procedimientos. En el procedimiento se establece que estas empresas tienen la posibilidad también de revisar los reclamos que hagan los ciudadanos, y cuando estos en un plazo de 10 días no reciben ninguna respuesta, ellos tienen que acudir a la Autoridad Sanitaria Nacional para que sea esta la que revise el caso, porque hay que entender que ellos son los que tienen los técnicos, las personas que conocen muy bien todos los ámbitos de la salud. Ahí sí se deja establecido también cuáles son los tiempos, porque lo que siempre nos dicen los ciudadanos, las empresas se demoran en pagar y se demoran en contestar. La ley establece 60 días como el plazo máximo para que un ciudadano pueda recibir un reembolso, y también le queda la posibilidad al ciudadano de generar un proceso de reclamo, y estamos estipulando, eso hemos hecho algún alcance al segundo debate, que sea hasta 6 meses que tenga la posibilidad el ciudadano en reclamar. Actualmente se le vencen los plazos en 60 días. Usted no generó el reclamo, no pidió el reembolso, simplemente lo perdió. Una pregunta, es decir, acudo a la dirección de salud correspondiente dependiendo de donde esté ubicado el centro de medicina prepagada. Si no tengo respuestas o simplemente no me reembolsan o no me dan atención a la cobertura, la dirección de salud reporta a la superintendencia de compañía. Directamente el Ministerio de Salud Pública genera el reclamo a la misma empresa, y ya como son aspectos societarios financieros hacen el reclamo directamente a través de la superintendencia, porque hay que entender que estas empresas también tienen sanciones, tanto en el ámbito de recursos, de valores económicos, como también pueden ser hasta causal que cierre de manera forzosa o de intervención para poder revisar. Ahora, vamos a la parte de exclusiones a veces. Una de las líneas sensibles en la medicina prepagada, y no solo ecuatoriana, sino en algunas partes del mundo, es que mientras estoy sano y sigo pagando prima, todo marcha muy bien. Por cierto, no se puede poner a todos en la misma bolsa general, o sea, hay excepciones. Pero cuando se llega a determinada edad, simplemente o se incrementa la prima de una manera bárbara, o cuando hay algún tipo de enfermedad, también se incrementa la prima de una manera bárbara, o sencillamente se excluye. Y también habría que exigir un tratamiento especial para los adultos mayores y las personas en condiciones de discapacidad. ¿Qué contempla la ley al respecto? Bueno, aquí hay que tener un antecedente. Actualmente las empresas de medicina prepagada solo le cubren cuando el ciudadano esté enfermo. No cubren los estados de prevención, por ejemplo, hacerse exámenes de control, vacunas, ni todo lo que concierne a procesos de investigación o de control médico. Ni tampoco cubren los procesos de rehabilitación o cirugías reconstructivas. Entonces, tal cual está hecho el modelo de gestión, el modelo de estas empresas, aparte de que solo cubren un segmento, o sea, una parte de la atención del paciente, aquí vemos todos estos mecanismos de discriminación, como usted dice. Por ejemplo, a las personas con discapacidad son consideradas de doble siniestralidad. Tenemos otro grupo, las personas que cruzan los 65 años, que aparte tienen una preexistencia, sea una enfermedad crónica como hipertensión o diabetes, o una catastrófica como cáncer, también son discriminados. Y viene otro segmento de la población que vemos que también por tener una enfermedad congénita o por tener alguna enfermedad rara, también son discriminados. Todos estos segmentos están contemplados en la ley, que cuando uno declara la preexistencia, no me pueden negar la cobertura. Eso dice el artículo 34. La empresa tiene que generar un tipo de contrato, porque yo declaro, señor, yo tengo una enfermedad preexistente, tal enfermedad, la misma empresa de medicina prepagada tiene que generar un contrato estipulando mi preexistencia y ubicando un valor. Yo puedo, por mutuo ¿ubicando un acuerdo, valor en términos de qué? ¿En términos valor de costo? Económico. ¿En términos de prima? Es, en valor de costo, porque la medicina prepagada usted paga por adelantado un servicio. Ahora, pero eso va a depender de qué tipo de preexistencia tenga, porque, por ejemplo, no es lo mismo tener la preexistencia de un cáncer y no es lo mismo tener la preexistencia simplemente de una úlcera. Así es. Esa valoración la hace el Ministerio de Salud Pública, lo hemos estipulado también en la ley para que no quede discrecional a las mismas empresas. El artículo 29 aclara bastante bien, y ese también es un motivo de discusión dentro del bloque Movimiento País, cómo se calculan las preexistencias en valores económicos, cómo se calculan los precios, planes y programas. A eso voy, es decir, independientemente, estamos hablando que una medicina prepagada lo manejan las empresas del sector privado, no lo maneja, lo puede manejar también la salud pública, eso evidentemente, eso ya depende del
del paciente, el ciudadano, si quiere asistir o no quiere asistir a la salud pública, donde ahí todo está cubierto. Pero vamos al tema de la medicina prepagada. El tema es cómo garantizar un equilibrio financiero para la sostenibilidad también de las empresas, ¿no? Es decir, porque a veces las tablas y las tarifas, si bien tienen que guardar relación con los costos, también tienen que pensar en el ser humano. Pero por otro lado, cuidado, también caemos en la excesiva hipersensibilidad y ponemos en riesgo patrimonialmente a las empresas para que éstas puedan sostenerse. Estas empresas se sostienen, no es un mal negocio. Por datos que ellos entregaron en el primer debate a la Comisión de los Derechos de la Salud, en el año 2014 facturaron 400 millones, en el año 2015 438 millones, han hecho un alcance, dicen que no han facturado tanto, que solamente han facturado 360 millones en un año. Es decir que estas empresas, aparte de que responden a casi 1 millón de ecuatorianos que actualmente tienen y contratan medicina prepagada, tienen que tener un portafolio. En el artículo 15, como usted dice, no queremos perjudicar el interés empresarial, pero sí queremos dar la garantía de los derechos de los ciudadanos para saber qué contratan. Entonces, el artículo 15 se denomina financiamiento de servicios, está contemplado una cartera de servicios que los ciudadanos pueden contratar y que pueden conocer. Y estamos, por ejemplo, también discutiendo que deben incluirse las adicciones y algunos problemas de salud pública que son evidentes. Pamela Falguini, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, nosotros hacemos una brevísima pausa y venimos ya con la siguiente entrevista a Doris Solís, secretaria del partido, o del movimiento, mejor dicho, Alianza País. ¿Cuáles son los desafíos y los retos de este movimiento en relación o de cara a las próximas elecciones del 2017 o de cara a la sostenibilidad de un proyecto político? Venimos enseguida. Este miércoles en Palabra Suelta nos acompañan Fernando Carrión, catedrático, investigador, experto en fútbol y sociedad, y Carlos Villasís, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quienes hablarán de todos los pormenores de la Copa América y la situación actual de la selección ecuatoriana de fútbol. Hoy, 22:30. Seguro nos vamos a levantar. Porque somos un país donde los sueños vuelan más alto que los miedos. Renaceremos más fuertes. Porque nuestras familias lo merecen. Seguro nos vamos a recuperar. Seguro y con más impulso que antes. Porque tenemos raíces firmes que nos empujan a crecer. Seguro vamos a lograrlo. Seguro Sucre, más seguros que nunca. Esta semana en El Príncipe de la Pasta, Shang Ni se entera de la verdad. ¿Quieres decir que Sanyan, al que trajiste de Corea del Sur, no es mi hijo biológico? Sanyan y Su Yutin se unen en matrimonio. Muchacho, este día te entrego la mano de mi hija. El Príncipe de la Pasta, capítulos finales. De lunes a viernes, 13 horas. Ecuador TV, somos todos. Mi corazón está contento, jamás estará más triste, porque nuestro sombrero ahora se llama Montecristi, compadre. ¡Vea! María Panchita de la Asunción. Para que un sombrero fino tenga el sello de denominación de origen Montecristi, la paja debe salir de estos lugares. Conoce lo tradicional de Montecristi. Hoy, 20:15. Ecuador TV. Somos cultura. Bueno, continuamos con Pensamiento Crítico. Como lo había anunciado, ya tenemos la presencia de la señora secretaria del Movimiento Alianza País, doña Doris Solís. Doris, muy buenos días. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. El 2017 es una fecha, evidentemente, que marca un hito, que es el proceso o el calendario electoral. Febrero 17, la primera vuelta, y en abril la segunda vuelta electoral, y en mayo la posesión de un nuevo gobierno. Esto, evidentemente, hace mover las frutas dentro del mundo político.
Y en ese sentido, pues supongo yo que la oposición quiere reemplazarlos y ustedes quieren continuar como proyecto político. Ambos son legítimos, derechos legítimos y posturas legítimas. En ese sentido, Alianza País tiene desafíos importantes luego ya de 10 años de estar en el poder, donde el desgaste es natural y normal. ¿Cuáles serían estos desafíos? Gracias, Carlos. Un saludo a los amigos televidentes. Alianza País definió a inicios del año concentrar sus energías y su esfuerzo con la militancia y en el sentido más amplio en preparar el programa de gobierno 2017-2021. Este proceso es un proceso muy importante porque se basa primero en evaluar la década ganada, en mirar lo que hemos conquistado los ecuatorianos bajo el modelo de la revolución ciudadana, del socialismo del siglo XXI, en evaluar críticamente, ver por supuesto todos los logros de la década que son innegables, que la gente los vive, los siente, pero también las cosas que no hemos logrado avanzar, los déficits, las agendas pendientes, y sobre esa base nos proponemos presentarle al país el mejor programa de gobierno para el año 2017-2021. En ese sentido, Doris, ¿qué es lo que queda como tarea pendiente? Porque si le pregunto cuáles son los rubros de la década ganada, pues usted me va a decir un poco de cosas y a través de la política de comunicación del gobierno lo está diciendo todos los días. Pero concentrémonos en la tarea pendiente, porque realmente esos son los desafíos. Así es, hay una evaluación técnico-política hecha desde los diferentes frentes. Creo que podría mencionar, por ejemplo, el tema de que durante estos 10 años hemos ordenado el Estado, hemos cumplido buena parte del marco constitucional, hemos pagado la deuda social, pero hoy podemos ir por más, hoy podemos soñar, por ejemplo, mucho más en educación, en ciencia, en tecnología, en conocimiento. Nosotros creemos que el Ecuador puede ser una potencia educativa de América Latina y del mundo. ¿Por qué no? Entonces, es un salto cualitativo el que hoy podemos dar luego de haber ordenado la casa en los temas de educación, de salud, que realmente los encontramos en una condición de una precariedad enorme. Hoy tenemos profesores bien pagados, capacitados, evaluados, universidades que están en una ruta de calidad, pero el salto puede ser mucho mayor. ¿Y ese salto está concentrado en qué? O sea, ya pasamos de la infraestructura, ya pasamos de los cuerpos profesionales, tanto de docentes como médicos, al tema de servicio de calidad. ¿En qué estamos fallando en la calidad para querer potencializar la calidad? Es muy interesante porque esto ha salido de un debate de casi 2000 conferencias ideológicas, y en el caso de lo social y de los servicios, la ciudadanía y la militancia plantea un eje de calidad y excelencia, dar ese salto. Universalidad sí, pero con calidad y excelencia. En segundo lugar, el tema productivo. El tema productivo, se han puesto bases muy importantes para desarrollar la producción nacional, pero se necesita mucho más capacitación técnica, crédito, capacidades de emprendimiento para dar el salto tanto en lo urbano como en lo rural, despegar mucho más fuertemente en esa otra economía, la economía popular y solidaria, por ejemplo, que es uno de los temas fundamentales para el país, y así en cada uno de los campos. Yo diría, Carlos, si se puede decir, digamos gráficamente, han sido una década de inversión, una década de sembrar, una década de poner las bases. Ahora, con 8 hidroeléctricas, con proyectos multipropósito, podemos soñar en una industria básica, podemos soñar en tener siderúrgicas, en tener astilleros, etcétera, grandes desafíos productivos para que el Ecuador pueda dar el salto. Es muy fácil, y si puedo terminar la idea, es muy fácil criticar y decir, no se ha hecho toda la transformación productiva, pero lo que se tenía que hacer previamente es invertir en infraestructura productiva para poder dar ese salto. Lo que se llama competitividad Ecuador sistémica. puede ser una potencia turística, pero el turismo, por ejemplo, no es un tema solamente de promoción, es un tema de invertir en vialidad, en infraestructura hotelera, en infraestructura básica para el turismo. Pero vamos por partes, dejemos al turismo a un lado por un momento, que coincido con usted y creo que toda la ciudadanía. Esta industria sin chimenea que se llama el turismo es un eje estratégico para el desarrollo, sobre todo en lo local y territorial. Pero vamos al otro tipo de industria y dejemos la industria básica, esa industria grande, grandes capitales, etcétera, etcétera. El tema es que en una economía dolarizada como tiene el Ecuador, tenemos que garantizar que entren más divisas,
de lo que salen o evitar que salgan divisas. Para aquello necesitamos una industria nacional manufacturera, agroindustrial, etcétera, etcétera, que garantice calidad y precios para competir con los productos importados. Entonces, y para no entrar en toda esta política de restricciones, que algo debe haber en términos de restricciones, pero también tenemos que cambiar los hábitos de consumo del ciudadano, que no se los cambia básicamente por decir con una campaña, se los cambia porque hay una oferta que sea alternativa y competitiva con los importados. ¿Cómo piensan hacer eso? Bueno, yo creo que el gobierno nacional ya en esta etapa ha hecho cosas importantes de protección de la producción nacional, de incentivo al consumo de la producción nacional frente al producto importado. Pero usted ha dicho otra cosa muy importante, cómo traer divisas al país. Y ahí nosotros tenemos una tesis que ha sido sujeto de la convocatoria del presidente de la República a un gran pacto ético. Si decimos que tienen que venir dólares al Ecuador, capitales, inversión, lo primero y coherente que deberíamos hacer es que los propios ecuatorianos tengamos los capitales y los recursos acá y no en paraísos fiscales. Ese va a ser una tesis económico-política muy importante dentro de esta campaña y creemos que por coherencia básica los candidatos deberían, digamos, honrar esta norma básica y no deberían ser candidatos aquellos que tienen sus fortunas, sus empresas, su riqueza fuera del país. Es un doble discurso decir, bueno, no ha habido suficiente inversión extranjera, no se atraen capitales, pero tener mi capital fuera del país. Es un mínimo, es un básico que los políticos deberían garantizarle al Ecuador. Ya vamos a hablar del tema de ese pacto ético. Macri tuvo que traer su fortuna a la Argentina. Ahora, claro, él la compró en bono del Estado. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Estamos hablando de la necesidad de crear una industria eficiente que sea capaz de competir con lo importado para cambiar esos hábitos y consumo. Es decir, ofrecerles alternativa al consumidor. Ahora, vamos al tema, ya que usted mencionó economía popular y solidaria. Parecería que estamos debatiendo y discutiendo, no me refiero en este momento, sino en el país en general, es que el que puede resolver el problema del empleo es el mediano y el grande empresario, la grande industria, cuando en la economía popular y solidaria el micro y el pequeño pueden generar mucho más empleo que los grandes. Miran, pero es que los otros tienen capital. No se trata tan solo de capital, se trata de la masificación. En ese sentido, dentro de su nuevo plan de gobierno, ¿cómo se establece un plan de desarrollo comunitario a través de asociaciones comunitarias o empresas comunitarias para focalizar lo rural, por ejemplo? La banca pública es importante, pero la banca pública tiene un límite y el BAN Ecuador, antes Banco Fomento, todavía no da señales de vida en términos de efectividad. Bueno, la economía popular y solidaria, para recordar a los amigos televidentes, está compuesta de la producción cooperativa, asociativa y comunitaria. Lo que se ha hecho durante todos estos años es normar, es visibilizar este sector tan importante como usted señala, que genera miles de puestos de trabajo, que muchas veces agrupa la economía familiar, que produce áreas muy importantes para el país en alimentos, en vestuario, en áreas básicas de consumo y que hoy yo creo que está bastante ordenado, regulado, que no es una economía de pobres para pobres. Yo creo que hay mucha calidad ya en la economía popular y solidaria en estos emprendimientos, cuya característica más interesante es que buscan satisfacer consumo y empleo en una producción que no busca necesariamente el lucro. Por lo tanto, tiene mucha virtualidad a la hora de generar empleo, de generar recursos para las familias. ¿Cuáles son los incentivos? A más de la regulación, por ejemplo, haber incluido por primera vez en la historia del país en la compra pública. Muchos son proveedores del Estado en una serie de áreas de servicio, algo que no ocurría. Un pequeño jamás podía ser proveedor del Estado. Hoy asociados o individualmente lo hacen, con lo cual se ha dinamizado su economía. Usted decía, Ban Ecuador va a tener precisamente esa prioridad, apoyar a los pequeños y medianos para dinamizar esta área de la economía, que no es contradictoria, sino complementaria con el área de los grandes productores. Yo pensaba que el nombre Ban Ecuador era porque era Banco Ecuador, no porque van recién a nacer. Ya está en marcha y yo creo que entra con pie derecho, ahora, corrigiendo las falencias que tenía el viejo Banco de Fomento. Sí, y es una pena porque en el pasado, hace muchísimo tiempo, el Banco de Fomento era un banco eficiente que aportaba al desarrollo. Pero vamos a lo siguiente, pero no solo basta con la banca pública. Es decir, una de las quejas del pequeño o mediano es que la estructura de costos para ellos es alto, producto de las normativas, producto de las regulaciones, producto de la carga tributaria. Pero me voy a permitir sugerir, simplemente para analizar y debatir algo. Es decir,
¿No creen que es el momento de establecer una diferenciación en la regulación laboral? Me refiero al marco jurídico laboral para micros, pequeños, con los medianos y grandes, considerando que son realidades completamente distintas. Todos estos temas que usted señala están planteados en una reforma que nuestro bloque en la Asamblea y los sectores de la economía popular y solidaria están planteando para la ley. La ley surgió hace 3 o 4 años, tiene un tiempo ya de aplicación, se ha podido mirar aquellos vacíos, aquellas falencias, y eso precisamente podrá tratarse en estas reformas. Y ya para terminar, Doris, en tan poco tiempo no se puede avanzar mucho, ojalá que en algún momento podamos desarrollar in extenso el análisis de este programa. El tema cultura no ha sido una tarea también pendiente de este gobierno, considerando que han pasado, si no me equivoco, ya perdí la cuenta, entre sumas, restas, 9 ministros de cultura, 10 años, 9 ministros de cultura. Así no se puede instrumentar ninguna política de Estado en relación a un rubro específico. Creo que nuestro gobierno, al crear el Ministerio de Cultura, le dio toda la importancia a este sector, pero hay que entender muy bien qué es el rol del Estado en la cultura. Es un rol de promoción, de suscitación, de crear las herramientas para que los creativos puedan desarrollar precisamente sus emprendimientos. Yo creo que hay unos retos en este sector muy importantes y es un trabajo también con los gobiernos locales, crear toda la infraestructura, la base para que los creativos puedan desarrollar. Creo que tenemos sí algunos déficits y atrasos en este tema. La ley de cultura es un déficit precisamente porque al haber la ley de cultura, que esperamos pueda pronto la Asamblea ya discutirla, entiendo que está finalizado el segundo debate también, cree un marco moderno para los gestores culturales, permita crear industrias culturales nacionales, algo que la ley de comunicación ya prevé, incentivos, apoyo material, apoyo económico para nuestros creativos. Sin embargo, creo que hay una oleada de nuevos creadores, artistas, cineastas, etcétera, que van, digamos, en los próximos años a dar un nuevo impulso. La red de teatros para el Ecuador, la recuperación del patrimonio que ha hecho el gobierno. Yo creo que se han hecho temas de agenda importantes, hay otros que quedan pendientes y que espero que pueda con la ley ponerse el acelerador en este campo. No digo que no se haya avanzado, pero sí una ley que está represada y que parece que fuera el tesoro escondido de Atahualpa porque nadie la conoce. Recién Raúl Vallejo ha ordenado, el nuevo ministro, que a propósito mañana lo tengo en este set, ha ordenado que se socialice la ley, es decir, lo que no se conoce no existe. Así es, ha pasado 2 periodos de la legislatura y es hora de que el Ecuador tenga esa nueva ley de cultura. Doris Solís, siempre será un gusto conversar con usted. Igualmente, gracias. Bueno, esto fue Pensamiento Crítico, como siempre digo, las conclusiones son de ustedes. Soy Carlos Rabascal, los espero el día de mañana. Mañana tengo la presencia del ministro de Cultura, Raúl Vallejo, así que si quieren aportar con preguntas, envíenme a mi Twitter, @RabascalCarlos, Rabascal con B labial y doble L. Un fuerte abrazo. Hoy, en Café TV, hablaremos sobre el encuentro achocolatado más grande del mundo que tiene como sede Ecuador, VivoFi, una aplicación completamente ecuatoriana que ya se encuentra en el mercado internacional. Y conozca Sabrocón, un lugar para homenajear a tu mascota. 8 de la mañana, por Ecuador TV. Ecuador TV, somos todos. Rodando Ecuador. Próximamente. El peor miedo de un perro rescatado. Un cachorro abusado que se convirtió en un perro vicioso. Duk Duk mordió a mi mamá. Si nadie adopta a Duck Duck, Duck Duck será puesto a dormir. César 911. Jueves 20:15. Lo que vi fue malo en verdad. Ecuador TV, somos todos. Dolores visita inesperadamente a Franco y lo encuentra con Diana. No. Clara aprovecha la tristeza de Mauro para vengarse de Violeta.
Prefiero cuidarte. Verano Eterno, hoy, 18 horas. Miércoles de noticias, son las 7 de la mañana, 35 minutos. Es un gusto saludarlos. Seguimos informando en Ecuador TV. Vanessa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Abraham? Buenos días. Y hoy es 15 de junio. Mucha atención a la fecha. Le contamos a esta hora de la mañana que en el caso de los hermanos Isaías, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un fallo. En el mismo se afirma que jamás el Estado ecuatoriano violó los derechos civiles de William y Roberto, exdueños de Filambanco. El pasado 6 de junio de este año, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió el dictamen sobre el caso de los hermanos Isaías. Al hablar de la parte legal, dice: no existe violación a las garantías del debido proceso. Los procesos penales han sido canalizados a través de jueces y órganos jurisdiccionales debidamente integrados y competentes conforme a la ley, garantizando de este modo la objetividad, independencia e imparcialidad de sus decisiones. Los hermanos Isaías también argumentaron una prisión política por parte del Estado ecuatoriano en su contra, pero el comité sobre este punto establece: las declaraciones públicas emitidas por los representantes de las funciones ejecutiva y legislativa respecto del caso Filambanco no incidieron en la independencia e imparcialidad de los jueces que declararon culpables a los Isaías por el delito de peculado. En el informe, el Comité de Naciones Unidas además hace referencia a la queja de los hermanos Isaías sobre una supuesta violación de sus derechos y señala: en la tramitación del proceso penal contra los hermanos Isaías, no se vulneró su derecho a ser juzgados sin dilaciones indebidas. Se confirma que las y los jueces de la República han atendido absolutamente todos los requerimientos planteados. Igualmente, el comité no admitió la queja planteada sobre la violación al derecho de la libertad personal. Finalmente, el dictamen ratifica que en este caso no se ha perseguido a personas, sino actos delictivos bajo el principio de legalidad. La justicia ecuatoriana determinó que los hermanos Roberto y William Isaías son culpables del delito de peculado. Fueron sentenciados a 8 años de prisión. Actualmente residen en los Estados Unidos, país al que llegaron en el año 2000. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas es un órgano convencional formado por 18 expertos independientes que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los estados que lo han ratificado, entre ellos Ecuador. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Otro tema, en la Universidad de Guayaquil se reunió el Consejo Universitario. El propósito fue analizar cómo va la investigación que se realiza por el título del 4º nivel del ex rector Roberto Casís. Que existen contradicciones en la justificación de Roberto Casís, ex rector de la Universidad de Guayaquil. Es lo que señala Enrique Santos, integrante del Consejo de Educación Superior, en torno a la obtención del título PhD de la Universidad Daniel Alcides de Perú. Primero que no había estudiado, luego que sí estudió, luego que no estudió. Primero que el título era del 2009, luego que no era del 2009. Primero que era de San Marcos, luego no era de San Marcos. Y primero les voy a entregar la documentación para que revisen, nunca les entregó la documentación y ahí fue cuando pedimos de que se haga la respectiva investigación. A pesar de que el 1 de julio próximo se convocará a elecciones para designar al rector de la universidad, el titular encargado manifiesta que no es su prioridad participar en estos comicios. Toda mi atención está concentrada en la marcha académica de la Universidad de Guayaquil. En su momento, Roberto Casís mostró documentos que, según él, certificaban la validez del título de 4º nivel. Esta es la malla curricular. Informa que la escuela de posgrado no ofrece ni ha ofrecido el doctorado en salud pública. Asimismo, que el señor Roberto Casís Martínez no es ni fue alumno de ninguna de las maestrías y doctorados que ofrece la indicada escuela. Cabe destacar que el trabajo de la Comisión Interventora ha tenido importantes avances desde su creación y que el proceso de investigación que se ejecuta al momento, o fraude académico como se le ha denominado, no afecta a la recategorización de la Universidad de Guayaquil. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV.
Revisamos otros temas porque este mes se espera llegar a las 90.000 cuentas activas de dinero electrónico, según el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando. A continuación explicamos cómo funciona este mecanismo. La Ley del Equilibrio para las Finanzas Públicas, así como la Ley de Solidaridad, plantean como incentivo para el uso del dinero electrónico la devolución de entre 1 y 4 puntos porcentuales del IVA. Con la vigencia de estas normas, en este mes se espera superar en 20.000 el número de cuentas abiertas. Que superaremos ya las 90.000 cuentas activadas a nivel nacional en este mes. Pero Leonardo Orlando recalca que lo importante de esto no solo es el activar las cuentas. Queremos que la gente las utilice y se acoja a los beneficios del dinero electrónico. Para usted conocer más acerca de cómo funciona el dinero electrónico, puede acceder a través de la página web www.efectivo.es a información didáctica y útil. Aquí, por ejemplo, constan los nombres, direcciones y tipos de transacciones que podrá hacer en los supermercados, bancos, cooperativas, restaurantes, farmacias y demás negocios que estén registrados en el Banco Central. Ya hay 18.000 puntos de transacción y esto ha ido creciendo. Para cargar dinero electrónico una vez que ya tiene activada su cuenta, solo debe seguir 4 pasos. El primero, acercarse a un centro de transacción autorizado, presentar su cédula, el número de su celular y el monto a cargar, entregar el dinero físico y, por último, recibir un mensaje de confirmación de la transacción. Para hacer pagos de usuario a usuario debe digitar *153 numeral, ir a la opción pagos, ingresar el número de celular del beneficiario, digitar el monto del pago, ingresar su clave personal y, por último, los dos recibirán un mensaje de texto de confirmación. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Comerciantes de Huaquillas y Loja están a la expectativa ante la puesta en vigencia de la canasta comercial fronteriza. Las autoridades de la provincia del Oro anunciaron una capacitación para el sector comercial. Según datos del Servicio de Rentas Internas, son 17.660 comerciantes tanto de la provincia de Loja como del cantón Huaquillas en el Oro, los que se beneficiarán de la puesta en vigencia de la canasta fronteriza aprobada por el Comité de Comercio Exterior, COMEX. Poniendo las estrategias, las capacitaciones y las bondades y las facilidades que debe de dar la aduana y comercio exterior, yo creo que será una medida que beneficie a Macará. La nueva reforma que se ha dado me parece excelente. Así uno viaja, trae directamente, no hay problema y puede facturar. En Huaquillas se prepara un cronograma de capacitación para los 3.288 comerciantes fronterizos. En la capacitación se les informará los montos a los que pueden acceder para la importación. Esto será de acuerdo al monto de venta que registran en el SRI. Primer segmento, tienen cupos de canasta comercial o pueden importar los comerciantes beneficiarios hasta $10.842. En el segundo segmento podrán importar hasta $15.273 y en el tercer segmento $16.596. Esta medida, que permite una cuota de importación libre de aranceles y sobretasas de salvaguardia por balanza de pagos de $39.9 millones, entrará en vigencia este 20 de junio y estará activa por un año, es decir, hasta junio del 2017. El Servicio de Rentas Internas, dentro de sus competencias, verifica quiénes son los contribuyentes inscritos hasta el 25 de mayo del 2015 que pueden hacerse acreedores de estos beneficios. Entre los productos que se pueden importar están llantas, ropa, electrodomésticos, repuestos de autos, etc. Maritza Castillo, Ecuador TV. El ladrón de cerebros es la primera serie de divulgación científica del Ecuador. Según su creadora, Natalia Echeverría, este producto tiene como objetivo utilizar la ciencia para proporcionar felicidad al ser humano. Ecuador es un país biodiverso, geodiverso. En 26 minutos, cada capítulo revela la materia gris de prominentes científicos ecuatorianos. En El Ladrón de Cerebros, la primera serie de divulgación científica del país. Tenemos un programa dedicado, por ejemplo, a la bioriqueza, a la bioprospección, donde encontramos y entrevistamos al primer científico indígena. Natalia Echeverría es su creadora y promotora, y quien como presidenta de la Fundación Felicidad y Comunicaciones para la Felicidad cree que podemos aprovechar las investigaciones científicas para alcanzar grandes metas. La persona que tiene mayor conocimiento es más feliz porque sabe gestionar su vida cotidiana con los problemas que se enfrenta. El Ladrón de Cerebros nace entonces como una iniciativa ciudadana
que con inversión gubernamental, en apuesta por el talento humano, logra llevar a la pantalla chica 13 capítulos, que se convierten en una introducción a la ciencia. Creamos una ventana para que los avances científicos del Ecuador se puedan difundir y toda la población ecuatoriana pueda aprender, ¿no?, de los científicos. ¿Cuál es la diferencia de este programa con aquellos que muestran cadenas internacionales? Nos explica Natalia. Al nosotros hacer un programa de la misma calidad, de alto nivel científico, pero con paisajes ecuatorianos, los ecuatorianos se sienten identificados y hemos logrado que haya un alto rating en este espacio. Actualmente la serie se difunde a través de la red Educa en todos los canales nacionales. Sofía Montoya, Ecuador TV. Muy interesante. El Ministerio de Turismo y Avianca, en una alianza público-privada, buscan captar el interés de nuevos visitantes. La aerolínea oferta descuentos y promociones en todos los países donde opera. La nueva campaña de promoción turística se denomina Ecuador Descubre y Explora. La aerolínea Avianca pondrá a disposición de sus más de 16.000 mayoristas en todo el mundo tarifas promocionales para captar a nuevos visitantes. En algunos de los orígenes las tarifas las vamos a descontar en más del 60%. Para esta primera fase de la alianza público-privada, la aerolínea tiene disponibles 120.000 asientos. La meta es lograr la llegada de por lo menos 8.000 viajeros. Los usuarios podrán reservar sus vuelos con las tarifas preferenciales entre el 14 y el 24 de junio y viajar hasta marzo de 2017. Los mercados internacionales que principalmente se promocionarán corresponden a Colombia, Estados Unidos, Reino Unido, España, Perú, Brasil, Chile y Paraguay. Pero la estrategia también fomentará el turismo interno para que los ecuatorianos conozcan primero sus destinos. Están contemplados descuentos para viajar a Quito, Guayaquil, Manta, El Coca, Baltra y San Cristóbal. A disfrutar de las maravillas de nuestro país. Tenemos tanto que ofrecer. Según datos del Ministerio de Turismo, a partir de la campaña All You Need is Ecuador, el número de visitantes al país se incrementó en un 14%. En los próximos meses se realizará un relanzamiento de esta estrategia promocional que captó sobre todo la atención de la población norteamericana. Vanessa Hervás, Ecuador TV. 7 de la mañana con 47 minutos. La Universidad Católica del Ecuador inauguró en su nuevo campus, ubicado en Nayón, al norte-oriente de Quito, el Centro de Investigaciones para la Salud. Se trata de un esfuerzo conjunto con profesionales de la Universidad de Ohio, que desde hace varios años desarrollan proyectos de investigación en esta rama. Los estudiantes contarán con formadores internacionales y laboratorios con tecnología de punta. Ninguna de nuestras dos universidades, Ohio y la PUCE, puede ni quiere llevar por sí sola las investigaciones que hoy se requieren. Nosotros decimos a los colegas científicos, hoy ponemos a su disposición una infraestructura de $6 millones. Vengan y contribuyan con sus talentos. De Costa de Marfil, que él va a empezar a trabajar en el centro el próximo lunes, realmente trabajando. Él viene de allá, pero tiene un saber muy importante y puede ayudar también a países como Ecuador. Entonces creemos mucho en estas conexiones que hay entre países y creemos mucho que eso va a poder aportar tal vez nuevas ideas. Atención a lo que sucede en el resto del planeta. En Argentina detienen a José López, exsecretario de Obras Públicas del gobierno de Cristina y Néstor Kirchner. El operativo se realizó en horas de la madrugada cuando intentaba enterrar en un monasterio más de $8 millones. Se desconoce de dónde provenía este dinero ni su destino. Hace pocos minutos José López fue trasladado a las oficinas del juez para que rinda su declaración. Compañeros, señoras, señores. Buenas tardes. En Brasil, vamos a Brasil, el Consejo de Ética suspende por 10 años al presidente del Congreso, Eduardo Cunha, mientras que las investigaciones revelan nuevas informaciones sobre el atacante de Orlando. Más en el siguiente resumen. Luego de reunirse con los presidentes de Paraguay y de Argentina, Horacio Cartes y Mauricio Macri, el gobernador del estado de Miranda, Venezuela, Enrique Capriles, opositor al gobierno de Nicolás Maduro, llegó a Brasil para conversar con el ministro de Relaciones Exteriores, José Serra. El objetivo es buscar apoyos para un referéndum de revocatoria de mandato contra Maduro. La precandidata a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton, mantuvo una reunión con su rival por la nominación presidencial, Bernie Sanders. Califican de peligrosa amenaza que Donald Trump pueda llegar a la Casa Blanca.
Clinton y Sanders se reunieron por más de 90 minutos en un hotel de Washington luego de las primarias de este martes en las que Clinton se impuso. Continuamos en los Estados Unidos, donde el Servicio Meteorológico reportó el paso de al menos 4 tornados en poblaciones del suroeste y centro de Minnesota. El fenómeno no causó víctimas, pero sí generó intensas lluvias. Fanny Lara, Ecuador TV. Tenemos que hablar de lo que sucede en territorio nacional a nivel deportivo y hoy hay noche amarilla en el Estadio Olímpico Atahualpa. Atención a todos los hinchas. Buenos días, Diego Valencia. Gracias por la bienvenida, Vanessa. Sí, es una versión, digamos, de la noche amarilla, porque Barcelona visita el Deportivo Quito, un partido simplemente comprobatorio, amistoso. El principal afán, más allá de lo deportivo, en este recondicionamiento físico que están teniendo los equipos de primera categoría, es el tratar de respaldar el aspecto económico en la institución como el equipo Chuya, lo propio el ídolo del astillero. Pero vamos a iniciar con información que llega desde los Estados Unidos, porque ayer David Lucero estuvo con Jürgen Klinsmann, el director técnico del equipo de los Estados Unidos, próximo rival de la selección ecuatoriana. Se enfrentarán en el marco de los cuartos de final de la Copa América Centenario. ¿Qué busca en cuanto al orden y en cuanto a la propuesta deportiva el técnico alemán? Nos enteramos a continuación. Sí, conoces a la mayoría. Obviamente cuando juegas un amistoso te das una buena idea del equipo de Ecuador, aunque no estaban completos cuando jugamos contra ellos. No tenían a Antonio Valencia ni a Walter Ayoví en su alineación titular, así que un par de jugadores muy especiales que estuvieron ausentes en ese amistoso. Pero tienes una buena idea general de ellos. Y como lo dije, este es un partido 50-50. Esto es eliminatoria, es a matar o morir. Y esto es lo que quieres jugar. Es el momento para que el jugador brille. Es el momento para que el jugador defina su parado en el mundo del fútbol. Este es un evento transmitido mundialmente. Toda Europa está viendo Copa América. Nosotros vemos la Euro, todo el mundo los está viendo. Claro, en los conceptos el director técnico de la selección de Estados Unidos, pero hay mucho que contar alrededor de la previa de este encuentro. Recordemos, este jueves el equipo ecuatoriano se enfrentará a la selección estadounidense a las 20:30 y David Lucero ha preparado este reportaje acerca de todo lo que está ocurriendo a propósito de este encuentro. Un cordial saludo, amigos televidentes. Vivimos la emoción de la Copa América Centenario, esta vez desde Seattle, a mis espaldas, el Century Link Field, el estadio donde mañana la selección tricolor enfrentará a Estados Unidos. Hay mucha expectativa, sobre todo acá en territorio norteamericano, por lo que será la participación de su selección, el equipo anfitrión. Se dice que ese estadio va a estar totalmente lleno, pero entre los miles de aficionados que llegarán, seguro también estarán un grupo de ecuatorianos. Se calcula que alrededor de 2.000 a 2.500 ecuatorianos, no solo los que están radicados acá en Seattle, sino de algunas localidades, incluso de Houston, de Los Ángeles, van a viajar acá para respaldar a nuestra selección. Partido decisivo, indiscutiblemente, para intentar clasificar a la semifinal de esta Copa América Centenario. Compartimos con ustedes algunas de las imágenes de lo que fue la práctica de Ecuador ayer. Hoy el equipo tricolor a las 10 de la mañana va a volver a la misma cancha de la Universidad de Washington para cumplir con lo que será su último entrenamiento. No está confirmado aún de que la selección nacional va a hacer el reconocimiento del campo de juego, lo que sí, en horas de la tarde, el técnico Gustavo Quinteros, cumpliendo con el protocolo de la organización, estará dando una conferencia de prensa hablando ya sobre el partido. Tratando de conocer nosotros algunas particularidades especiales en el interior de la selección nacional con respecto a lo que será la nómina titular. Partido a partido siempre ha habido dudas de qué jugadores van a estar en la saga central, incluso desde el primer partido, qué jugador iba a estar en el arco, quién iba a ser el compañero de Ener Valencia en ataque, en fin, lo de Cristian Noboa también en la mitad de la cancha. Lo cierto es que Gabriel Achillier está en condiciones de volver el día de mañana para ser titular, pero dependerá del técnico Gustavo Quinteros tras la evaluación del rendimiento de Frickson Erazo y Arturo Milla en el último partido del 4-0 ante la selección de Haití. Asumo, y esto lo digo de manera personal, de que el técnico seguramente va a mantener esa dupla defensiva con Erazo y Mina. De todas maneras, él
tiene la última palabra. Es lo que les podemos contar, y a propósito de los zagueros centrales, vamos a compartir ya en breve lo que fue ayer, las declaraciones de ellos en la zona mixta. Se permite únicamente 15 minutos para que la prensa deportiva pueda observar la práctica de la selección, y en la zona mixta comparecen 2 o 3 jugadores. Ayer fueron solo 2, el caso de Arturo Mina y Gabriela Chilier, quien a propósito dio un mensaje a la gente, a la afición, a aquellos aficionados que también critican mucho el tema de la selección. En fin, se refirió a este aspecto Gabriela Chilier y lo vamos a ver a continuación, mientras les anticipamos que la selección ecuatoriana de fútbol cumplirá ya con este último entrenamiento, como indicábamos, y luego habrá el descanso absoluto esperando la hora del partido de mañana en este escenario ante Estados Unidos. Tenemos entonces las versiones de los jugadores de la selección nacional que vemos a continuación. El equipo está bien, está motivado por lo que venimos haciendo y bueno, esperemos de que por ahí seguimos haciendo historia, sigamos pasando de fase. Sabemos que vamos con un rival que es anfitrión, es de su casa, pero bueno, creo que la gente está mentalizada en que por ahí podemos seguir haciendo historia, ¿no? Estamos acostumbrados a jugar a eso, creo que ya hemos jugado 2 o 3 partidos así, y por lo tanto creo que seguiremos así. En la cancha somos 11, está bien que tienen el apoyo de su hinchada, pero bueno, creo que mejorar las cosas va a triunfar, ¿no? Un cuerpo técnico que no es de nuestro país sienta más que nosotros, pues eso nos compromete a nosotros mucho más. Que ellos tengan un sentido de pertenencia, aún no siendo de nuestro país, pues creo que eso es lo que nos falta a nosotros, ¿no? Convencernos de que somos un país muy rico en muchas cosas, que somos un país unido, que somos un país fuerte, que sabe salir de momentos difíciles como los que nos ha tocado vivir a todos. Pues la verdad que sentimos lo que han vivido mucha gente allá, así que nosotros en representación de ellos jugamos cada partido para de alguna u otra manera darles una alegría. Como les decía, hay mucha expectativa acá por lo que será el partido de mañana. Esperamos ver a muchos ecuatorianos apoyando a la selección ecuatoriana de fútbol, que de pasar a la semifinal tendrá que viajar a Houston. Está muy cerca de acá, en avión aproximadamente unas 2 horas con 30 minutos. Esa sería la siguiente parada de la selección nacional y claro, todos queremos verle a Ecuador ya metido entre los 4 mejores equipos. Ya se ha dado un paso importante en la historia de las participaciones de Ecuador en las Copas América. Era una cuenta pendiente que hasta aquí la ha superado el equipo que conduce el técnico Gustavo Quinteros. Nosotros, como desde el inicio acá en Estados Unidos, seguimos junto a nuestra selección en todas las sedes, en este camino que ojalá nos lleve hasta la gran final. Ecuador tiene todas las condiciones como para poder derrotar a la selección de Estados Unidos. El mensaje entre los mismos jugadores es de que aquel partido antes de la Copa América fue un simple compromiso amistoso y que ya la situación de mañana será totalmente diferente, con una alta exigencia además, no solo para Ecuador sino también para Estados Unidos, con todo el poderío futbolístico que esperamos demuestren nuevamente nuestros jugadores en la cancha. Este es nuestro informe desde acá, desde Seattle, con cámaras de Robert Guerra. Les llevamos para todos ustedes, amigos, el seguimiento de la selección ecuatoriana de fútbol y sus movimientos en esta Copa América Centenario. Les invitamos para que nos acompañen en todas nuestras emisiones del equipo con más detalles de lo que hace nuestra selección. Muchas gracias a David Lucero por este reportaje logrado esta mañana desde el sitio frontal del escenario donde se va a realizar el partido entre los Estados Unidos y la selección ecuatoriana. Nos vamos a un corte, regresamos enseguida. Hay tiempo para más. Seguro nos vamos a levantar. Porque somos un país donde los sueños vuelan más alto que los miedos. Renaceremos más fuertes. Porque nuestras familias lo merecen. Seguro nos vamos a recuperar. Seguro y con más impulso que antes. Porque tenemos raíces firmes que nos empujan a crecer. Seguro vamos a lograrlo. Seguro Sucre, más seguros que nunca.
Esto para la gente en el barrio, la gente en la lucha, el mundo entero. Yo sé que me escuchan. Pon la bandera para arriba y dile no pare, sigue, todos los latinos, sigue. El día de hoy la selección ecuatoriana realizará su último entrenamiento, definiendo ya el equipo que enfrentará mañana a la selección de Estados Unidos. Se habla mucho de algún cambio, sobre todo en la llave de centrales, donde podría regresar Gabriel Achillier. Con esto nos despedimos. Un abrazo también para todos y para todas. Abraham, para ti, Vanessa, lo propio. Regresamos a las 13:30 con más información deportiva. Gracias, Diego, que tengas una excelente jornada. Así despedimos también este servicio informativo, recordándoles que a las 14 horas tenemos un nuevo encuentro con más actualizaciones. Van. Un abrazo para ti, Abraham, y para toda la gente que se conecta a la señal informativa de Ecuador TV. Lo que viene a continuación, Café TV. Buenos días para todos, excelente miércoles.